A la pregunta, ¿por qué se inscribe por un tema de seguridad jurídica? Si recordamos nosotros, el artículo 949 del Código Civil nos dice que el simple consentimiento, la simple obligación de enajenar te convierte en propietario, lo cual significa pues que la inscripción registrada en Perú es meramente declarativa. El derecho real de propiedad nace extrarregistralmente. Entonces, ¿por qué inscribimos? Para seguridad jurídica, para protección jurídica. Imaginemos que Juan Pérez tiene una casa de 5 pisos, lo quiere vender. Alguien le preguntará, a ver, enséñame tu título de propiedad. No tengo. Y después le dirá, oye, ¿y esa construcción que has hecho ha sido validada por el municipio? No, no lo he hecho. Lo he hecho yo solo. Entonces, ese predio, por más bonito que esté, tiene un menor valor económico. De repente, Eduardo no tiene ni una construcción, pero su predio está inscrito. Ha sido producto de una habilitación urbana, ha sido debidamente lotizado y tiene los servicios. Ese predio, por estar inscrito y haber pasado todo ese proceso, tiene un mayor valor económico. Entonces, la inscripción registrada le da un plus adicional. Y efectivamente, en el caso de las declaratorias de edificación, le da un plus más allá, porque hay alguien que ha verificado esa edificación, sea municipalidad o sea un verificador responsable, verifiquen que han cumplido con la legalidad, ¿no? O sea, la idea es que registro, notarías, puedan servir filtros para que las personas no tengan conflictos y no vayamos a poder judicial, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Alguna acción reivindicatoria, un mejor derecho a propiedad, generan conflictos. En cambio, si las personas tienen delimitado sus áreas, primero que tienen seguridad jurídica, saben dónde se extiende su área y dónde no, y lo otro es que ya no van a tener que recurrir al Poder Judicial. Y eso también, con el tiempo, pues, podemos pasar a otro sistema registral, ¿no? Actualmente el sistema registral es endeble, el sistema de transferencias es endeble. ¿Por qué? Porque es un sistema declarativo nada más. Es un sistema también de transferencia de propiedad basado en el consentimiento, pero sabemos nosotros que en la práctica tú te compras un inmueble, no basta el consentimiento, necesitas una escritura pública, necesitas inscripción registral. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grig-Ley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos por Grig-Ley TV todos los martes a partir de las 7 de la noche por todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado al especialista en Derecho Registral, Óscar Alberto Huerta, con quien vamos a tratar el tema de la inscripción de la rectificación de área en el registro de predios, quien también además es docente en Derecho Registral en la Universidad Mayor de San Marcos, para profundizar, repito, en todo lo que significa esta inscripción de predios, la importancia de la inscripción de las propiedades en los registros públicos, por qué se deben inscribir, cuál es el trámite notarial, cuál es la importancia y cuáles son los beneficios y también, por qué no, cuáles son el aspecto negativo, los perjuicios de no lograr inscribir una propiedad, porque como vamos a ver, también estas inscripciones no solamente te dan una formalidad y una protección a la titularidad de una propiedad que pueda tener cada uno de nosotros, sino también tiene un valor en un aspecto económico para poder incluso tener cierta solvencia y poder sacar ciertos créditos o apalancarte con el banco para tener ese respaldo como propiedad para este préstamo. Todo esto vamos a hablar con nuestro invitado. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación a Grig-Ley. Gracias, doctor. Estoy atento a sus preguntas. Como mencioné, la inscripción de la rectificación de área en el registro de predios. Pero antes de tocar ese tema bastante específico que ya me explicará usted, quisiera que nos defina y nos explique un poco para que los que nos están viendo puedan entender cuál es la importancia de poder inscribir las propiedades que tienen cada persona y seguir todo este trámite previamente notarial, hacer la escritura y finalmente inscribirlo en registros públicos de nuestro país. Muchas gracias. Recordemos que el registro de propiedad inmueble se crea en el Perú en 1838, pero se crea como un registro sin base gráfica, sin plano. Es decir, lo que le interesaba a registros en ese momento es publicitar las titularidades jurídicas, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿por qué se inscribe por un tema de seguridad jurídica? Si recordamos nosotros, el artículo 949 del Código Civil nos dice que el simple consentimiento, la simple obligación de enajenar te convierte en propietario, lo cual significa pues que la inscripción registrada en Perú es meramente declarativa. El derecho
real de propiedad nace extrarregistralmente. Entonces, ¿por qué inscribimos? Para seguridad jurídica, para protección jurídica. Además, recordemos que tenemos varios principios registrales, ¿no? El principio de legitimación, la fe pública registral, la publicidad. Eso significa que aquellas personas que inscriben su derecho de propiedad en el registro tienen un plus adicional. Es más, podemos aplicar la figura del 2014 del Código Civil que habla de fe pública registral, lo cual significa que ese tercero se ve protegido, así existan pues algún tema de vicio o error que no haya sido publicitado en el registro. Entonces, además de añadirle un valor económico, las personas se sienten más seguras inscribiendo su derecho y, como usted lo señaló, va a posibilitar pues un fácil tráfico jurídico. Si los predios no están inscritos, primero que las personas no te quieren comprar, segundo que el valor económico es bajo y tercero, es riesgoso. La mayor cantidad de fraudes inmobiliarios se da en predios no inscritos, justamente porque el sistema registral peruano, que es voluntario, causalista, brinda protección a los que tienen derecho inscrito. Correcto. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es la seguridad jurídica. Y todos debemos entender que para poder tener cierta protección jurídica frente a nuestra propiedad y evitar esos fraudes, todo lo que existe en aquellas propiedades inmuebles que no están inscritas, para evitar incurrir en eso, lograr una inscripción evita que se puedan trastocar estos, o también, y ahí viene la siguiente pregunta, estando ya inscrito una propiedad, ¿también podrían cometerse estos fraudes, aparecer otros propietarios? ¿O es que ya tenemos una seguridad jurídica al 100% sin ningún problema? Nuestro sistema registral sigue siendo causalista y declarativo, ¿no? Eso significa que no es un sistema convalidante, ¿no? Es decir, digamos, si ingresa un acto jurídico nulo, igual se va a declarar, igual se va a cancelar el asunto registral, ¿no? No es como un sistema alemán en el cual es constitutivo y por lo tanto es un sistema abstracto, ¿no? En el caso peruano, sigue el modelo declarativo. Por lo tanto, existe pues menor cantidad de posibilidad de fraudes cuando un predio está inscrito. ¿Y por qué? Porque además nosotros tenemos el alerta registral, ¿no? Significa que cualquier persona que tiene una propiedad inscrita puede suscribirse en forma gratuita al alerta registral y va a tener una protección adicional, porque cualquiera que presente un título, incluso que saque una publicidad, le va a llegar a su correo un mensaje. Y con esto puede verificar si él intervino o no intervenido. También tenemos mecanismos de protección como la inmovilización de partidas, que puede ser por escritura pública o incluso puede ser en forma gratuita, simplemente yendo al registro, pasando un biométrico. Entonces, está pues en mayor ventaja aquel que tiene propiedad inscrita y también aquellos predios que tienen planos, porque si un predio no tiene plano, así está inscrito, puede ocurrir que en los hechos puede haber también unos problemas de invasiones, ¿no? Entonces, la mejor manera de proteger tu derecho a propiedad es inscribiendo en los registros públicos, teniendo planos debidamente georreferenciados y coordenadas UTM con el sistema B284 y además teniendo la posesión. No olvidemos que si bien la posesión es una figura antiquísima, pero también sirve de protección jurídica, ¿no? Correcto. Ahora, acaba de decir los planos. ¿Entiendo entonces que se puede inscribir sin tener planos? Antiguamente sí. Antiguamente, cuando se crea el registro en 1888, era posible hasta 1989, en el cual ya se vuelve obligatorio. Cualquier acto de inmatriculación, modificación de predios tiene que ser con planos. No se admite en el registro actualmente una nueva inmatriculación de un predio sin planos. Correcto. Ahora, también nosotros, y como cuando comencé el programa decía que también tenemos una ventaja del valor, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco cuáles son las razones del por qué un predio sin inscripción registral tiene un menor valor y el que sí está inscrito tiene un mayor valor? Por supuesto, no olvidemos la categoría de título, ¿no? Nuestro sistema causalista nos dice que cada inscripción registral necesita de un título. Ese título puede ser un documento, ¿no? En el caso de registros públicos, para que ingrese, es un instrumento público, que puede ser una escritura pública, un parte judicial, un documento administrativo o inclusive un laudo arbitral. Pero detrás de ellos siempre hay alguien que responde, ¿no? Es decir, si es un juez, por ejemplo, no imaginemos una adjudicación vía remate, hay un parte judicial, un proceso judicial y es el juez el que ha verificado. Además, ese documento, cuando llega a registro, va a ser verificado por una calificación registral que es el registrador público y va a verificar la legalidad del acto y la validez del acto. Por lo tanto, nosotros tenemos mayor seguridad que ese acto existe, que es de un instrumento público y que efectivamente ha pasado por todo un control, un proceso.
A diferencia de los predios no inscritos, que no sabemos realmente si el que dice ser propietario lo es. Y además no hay un título detrás que lo respalde. En el caso de la inscripción registral hay un funcionario especializado, un registro público, en primera instancia, en segunda instancia, los vocales de tribunal registral, que evalúen que ese documento que ingresa al registro reúne todos los requisitos legales y además certifica la validez de los actos. Y eso es el que le da valor, ¿no? Entonces, y el valor podríamos decir entonces por todo este procedimiento riguroso que tienen los registradores y en este caso el tribunal que usted menciona, para garantizar de manera indefectible que efectivamente tú eres el propietario, entonces es esa certificación de alguna manera, si podemos llamarlo así, es la que te da el valor a tu propiedad. Lo otro no tiene tanto valor porque queda como que un poco en la incertidumbre y no me da esa garantía para yo poder decir tal propiedad efectivamente te pertenece y por tanto yo no voy a poder tener ningún problema en el futuro. Entonces estamos de alguna manera diferenciando el menor y mayor valor en esa certeza, ¿no? Sí, podemos poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que Juan Pérez tiene una casa de 5 pisos, lo quiere vender. Alguien le preguntará, a ver, enséñame tu título de propiedad. No tengo. Y después le dirá, oye, ¿y esa construcción que has hecho ha sido validada por el municipio? No, no lo he hecho. Lo he hecho yo solo. Entonces, ese predio, por más bonito que esté, tiene un menor valor económico. De repente, Eduardo no tiene ni una construcción, pero su predio está inscrito. Ha sido producto de una habilitación urbana, ha sido debidamente lotizado y tiene los servicios. Ese predio, por estar inscrito y haber pasado todo ese proceso, tiene un mayor valor económico. Entonces, la inscripción registral le da un plus adicional y efectivamente en el caso de las declaratorias de edificación le da un plus más allá, porque hay alguien que ha verificado esa edificación, sea municipalidad o sea un verificador responsable, verifiquen que han cumplido con la legalidad, con los, en este caso pues con los parámetros urbanísticos, la reglamentación de edificación. Entonces eso añade un valor económico, efectivamente. Correcto. Ahora, también tenemos un poco, conocemos que si bien la propiedad de alguna manera es un derecho real y que estamos hablando que se puede inscribir cumpliendo todas estas formalidades, también dentro del derecho real, no sé, usted me aclarará, también existen las acciones, ¿no? Y también yo puedo comprar acciones porque existen predios que no están debidamente delimitados, habiendo seguido todo el procedimiento a nivel municipal y todo lo demás, y no tienen independizaciones, y hay un predio, pues por ejemplo 10 hectáreas, y no existe, repito, esa independización, pero se hace una suerte de lotización interna y hacen compra-venta de acciones. ¿Hasta qué punto también es válido y tiene este mismo valor, o al menos la seguridad jurídica, de comprar derechos y acciones? En principio yo no recomendaría comprar alícuotas en la medida que va a originar problemas, ¿no? Pongamos un caso, ¿no? Imaginemos un propietario de un terreno rústico, tiene 1 hectárea. Como él quiere sacar el mayor provecho, en vez de hacer la habilitación urbana, que sería lo ideal, ¿no? Hago una habilitación urbana, la prueba, se independizan los lotes y cada lote tiene un valor lo que corresponde, ¿no? Pero esta persona no hace eso. Lo que hace es una compra-venta, acciones y derechos, genera una copropiedad. Cuando estos copropietarios, que en realidad han comprado una porción física, pero legalmente, al menos en el registro aparece como alícuotas, cuando van a querer hacer una lotización van a tener que convencer a todos. Exacto. Va a generar pues una habilitación urbana ejecutada quizás porque ellos tal vez ya construyeron y eso va a generar con el tiempo una multa. Entonces, y basta que uno no esté de acuerdo, le va a complicar. Entonces, en realidad, cuando uno compra acciones y derechos y son una gran cantidad, se compra un problema, ¿no? No recomiendo comprar acciones y derechos. Así nos cuesta un poco, es mejor comprar predios ya independizados, que han pasado los procesos de habilitación urbana y, por supuesto, tienen un mayor valor económico, pero es mucho más seguro. Es correcto. Entonces, podemos tener una primera conclusión que siempre va a ser mejor comprar no estos derechos y acciones, una alícuota, sino la propiedad propiamente del propietario directo y poder seguir todo este procedimiento y la inscripción para que pueda tener esta garantía de seguridad, certeza y mayor valor económico. Ahora, entrando ya a un punto a lo que habíamos presentado, la inscripción de la rectificación de área en el registro de predios. También existe este procedimiento y usted nos explicará con mayor detalle, de rectificaciones, ¿no? Porque claro, no todo es estático, todo tiene una dinámica, todo se va transformando, o al menos tienen ciertos problemas, a veces
se determinan ciertas condiciones, ciertas especificaciones, pero a veces hay errores, no hay errores o se modifican. Explíquenos un poco este tipo de rectificación de área. Muchas gracias. Como lo había comentado al inicio, el registro surge pues en 1888 y sigue un poco el modelo español, ¿no? La ley hipotecaria española de 1861. Entonces, el registro surge sin planos y las personas solamente se basaban conforme a lo que decía registros públicos. Es decir, había una descripción nada más hecha conforme a lo que indicaban pues, los documentos, ¿no? Entonces, yo no podía saber si ese predio está en un lugar u otro lugar, ¿no? Entonces, en la práctica, cuando ya el propietario ha pasado por varias generaciones, quiere, por ejemplo, hacer una declaración o quiere hacer una independización, ocurre que no coincide. Registro público dice que el predio tiene 400 metros, sin embargo, en la realidad tiene 350. En esos casos, ¿qué debo hacer, no? El registro no te va a aceptar porque en tus planos aparecen un dato diferente a lo que aparece registrado. Por principio de legitimación se presume exacto y válido lo que está inscrito, salvo que se muestre lo contrario. En este caso, existen varias modalidades y aquí podemos referirnos a la ley 27333, ¿no? Esta ley nos habla de 3 procedimientos, ¿no? Un procedimiento de mutuo acuerdo, el otro es un procedimiento notarial y un proceso judicial. De esos 3 procedimientos, considero que el ideal sería un mutuo acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con mis colindantes y digo, mira, en vez de irnos al Poder Judicial, nosotros vamos a definir cuál es mi área y cuál es la tuya. Presentamos planos, esos planos no necesitan incluso tener visitación municipal, puede ser elaborado por un ingeniero civil o un arquitecto. Con la escritura pública, eso sí, deben firmar todos los colindantes y rectificamos el área. Es decir, vamos a hacer que la realidad física coincida con la realidad registral. Hacemos una escritura pública, se firma la escritura pública, presenta el registro público con los planos, pasa al área de base gráfica registrales y con ello rectifico mi predio, los predios colindantes y se acabó el problema. Eliminamos incluso la duplicidad de partidas. Ese es un procedimiento muy interesante que genera menos costos. Lo único que hay que convencer a los predios colindantes que firmen, pero claro, los predios colindantes tienen que estar de hecho inscritos. Si no quieren firmar, no va a funcionar. Y esta escritura pública de mutuo acuerdo es interesante porque funciona en todos los predios rurales, predios urbanos, y elimina superposiciones, duplicidad de partidas, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Que hay un copropietario o un colindante que dice, no quiero, no pagan. Entonces, lamentablemente ahí no funcionan. Correcto. Entonces, es una muy buena herramienta para poder sanear los predios que tengan esas superposiciones y que lamentablemente... Y yo quiero incidir aquí un poco en el tema financiero, que muchas veces nosotros podamos tener un activo, en este caso una propiedad, y queramos ponerlo como garantía para que el banco nos pueda dar un préstamo y así poder invertir este dinero y poder seguir haciendo trabajar el dinero y tener activos y poder tener una liquidez y poder estar haciendo negocios, emprendiendo, etcétera. Pero eso incluso no se va a poder si es que tenemos estos problemas de superposición y porque el banco, cuando existe una propiedad o un activo, en este caso una propiedad, un inmueble con problemas, no te va a poder dar ningún tipo de préstamo y finalmente, si bien es cierto, es una propiedad, tú lo podrás tener, podrás vivir en esta propiedad, en esta casa, pero no le vas a poder sacar ese provecho financiero, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta, pero vemos que hay un obstáculo, como usted nos ha explicado, que es, y creo el principal obstáculo, el ponerte de acuerdo con tu colindante. Porque ahí viene un poco el tema del tira y jala, si se quiere el término, porque no van a querer firmar o no sé qué o no sé cuánto. Y dicho eso, ¿cuánto usted que conoce un poco la realidad registral de todos los inmuebles, este tema de la superposición de predios y la falta de regularización mediante esta rectificación es un problema recurrente? ¿Es un problema que todavía existe mucho de esto para solucionar en nuestro país? Sí, sí existe en gran cantidad porque tenemos un déficit en el catastro, ¿no? Recordemos que el catastro es el inventario físico de predios, lo hacen las municipalidades, la SBN, COFOPRIS, son entes de catastro, ¿no? Entonces, al no existir un catastro obligatorio, las municipalidades, algunas realizan, por ejemplo, San Isidro, Miraflores, hacen catastro y están bien delimitados los predios. Es decir, el predio tiene base gráfica, planos y está debidamente ubicado, ¿no? En los demás predios no ocurre eso. Entonces, cuando una persona quiere pues, hacer un proyecto, digamos, quiere hacer una habitación urbana, aparece pues que revisa el título archivado y los planos han sido con wincha, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer una rectificación de área, ¿no? O quiero hacer una clarificación y igual presento mis planos al registro público y dice, no coincide, ¿no? Porque el ingeniero que ha elaborado los planos ha visto el terreno real. Entonces, en esos casos, pues hay discrepancia y hay que seguir una rectificación de área. Por eso es que
el tribunal registral incluso generó un procedimiento que se llama la declaración por error de cálculo, ¿no? Que lo quisiera detallar ahora. Es aquel en el cual ha habido una mala operación aritmética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sabemos todos que 20 por 20 es 400, pero el ingeniero que hizo el plano se equivocó, le puso 380. Entonces, en esos casos no necesito ir ante un notario, ¿no? Tampoco es escritura pública. Basta presentar un plano catastral emitido por la municipalidad y se rectifica. Esto es bastante fácil, pero claro, solamente puedo modificar el área. No puedo modificar los linderos de medidas perimétricas, porque para eso no es la rectificación por error de cálculo. Solamente la rectificación por error de cálculo sirve para corregir el área nada más, ¿no? Entonces, es un procedimiento bastante utilizado, pero reitero, solamente procede cuando lo que está mal es el área. Los linderos de medidas perimétricas no proceden, ¿no? Así es, correctamente, ¿no? Correcto. Ahora, yendo un poquito más al tema de fondo, ¿por qué es importante rectificar todos estos problemas de superposición, de que las municipalidades tengan su plano catastral y bien delimitadas las áreas de las propiedades y todo eso? Porque, claro, registros públicos, se entiende, tiene una razón de ser, existe para registrar estas propiedades, pero ¿cuál es su fin? ¿Cuál es su visión? El fin último. ¿Por qué se busca tener en orden todo esto? Debe tener algún fin positivo, algún beneficio, ¿no? Que claro, nosotros con el pasar de los años y cada vez que van pasando los años y registros públicos y se van identificando problemas y se va luchando día tras día, año tras año para poder regularizar todo esto. Pero ¿por qué se busca todo esto? ¿Qué es lo que se quisiera lograr en un futuro? La idea sería, pues, un tema de política territorial, ¿no? O sea, en otros países manejan lo que se llama la gobernanza territorial. Entonces, la idea es que nosotros tengamos seguros la ubicación del predio y así evitamos conflictos, ¿no? O sea, la idea es que registros, notarías puedan servir filtros para que las personas no tengan conflictos y no vayamos a poder judicial, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Alguna acción reivindicatoria, un mejor derecho a propiedad, generan conflictos. En cambio, si las personas tienen delimitados sus áreas, primero que tienen seguridad jurídica, saben dónde se extiende su área y dónde no, y lo otro es que ya no van a tener que recurrir al Poder Judicial. Y eso también, con el tiempo, pues, podemos pasar a otro sistema registral, ¿no? Actualmente el sistema registral es endeble, el sistema de transferencias es endeble. ¿Por qué? Porque es un sistema declarativo nada más. Es un sistema también de transferencia de propiedad basado en el consentimiento, pero sabemos nosotros que en la práctica tú te compras un inmueble, no basta el consentimiento, necesitas una escritura pública, necesitas dirección registral. Entonces, con el tiempo se puede cambiar de sistema, pero claro, eso va de la mano con el mejoramiento de recursos económicos, ¿no? O sea, si ahorita implementamos un sistema mucho más fuerte, más rígido, va a haber personas que no van a poder acercarse. Por eso es que va de la mano el crecimiento económico con la labor que hace registros públicos. Entonces, en el futuro, ¿no? Nosotros como país, como nación, va a haber un crecimiento económico porque cada vez la educación se expande con el Internet, pasamos ahora a la inteligencia artificial, entonces va a hacer ello pues que las mismas personas, su chip cambie, ¿no? Esa mentalidad de repente que era de generaciones atrás, se cambia y la persona mejorar su nivel de vida al haber movilidad social, va a generar pues que van a necesitar registros más eficientes, sistemas de transferencia de poder mucho más eficientes. Entonces, ahí va a ser necesaria una mayor formalidad y, por supuesto, el catastro va a jugar un rol muy importante. Correcto. Entonces, a ver si le he logrado entender. Si en algún momento logramos regularizar y que todo esto esté bien ordenado, como nos menciona, lo que vamos a hacer es eliminar un gran tramo de trámite burocrático, como es, por ejemplo, pasar por notarías, escrituras públicas y demás, sino que simplemente como todo está bien delimitado, está bien claramente establecida las áreas y todo, entonces hasta las escrituras públicas que usted menciona, que justamente el notario tiene que hacer una verificación y dar fe de todo lo que significa esta transferencia, esta compra-venta, todo lo demás para poder pasar a una inscripción registral. Eso se va a poder evitar porque como todo está bien claro, bien delimitado, entonces no va a haber ninguna duda, por decirlo de alguna manera, que a una persona con el mero consentimiento transfiere su propiedad de una a otra y así eliminamos todo este tema de burocracia que acabo de decir en la tramitología para poder lograr una inscripción y una transferencia de propiedad. ¿Es así? ¿Entendí más o menos?
Todavía dependemos nosotros del sistema latino, ¿no? O sea, el sistema latino se basa en instrumento público. Igual va a ser necesario todavía mantener el instrumento público, pero va a haber diferencia, ¿no? El tiempo, ¿no? Actualmente una notaría toma bastante tiempo de estudio de títulos, recabar documentación, ¿no? El propietario tiene que ir a la municipalidad, hacer rectificaciones de predios, ¿no? Entonces, en el futuro, pues, al haber todo mucho más asequible, mucho más dinámico, van disminuir los tiempos, ¿no? Van disminuir los tiempos. Ahora, yo no puedo decir si van a desaparecer o no las notarías. Eso lo veo muy complicado, lo veo muy difícil. Porque al final de cuentas es un filtro, ¿no? A nosotros los registradores nos ayuda, pues, que existen filtros como el... Pero, de alguna manera, va a ser más ágil este tipo de transacciones, de transferencias, de intercambio de las propiedades y finalmente, pues, para todos, ¿no? Del mismo registro, si bien el notario va a tener que intervenir para dar fe de ciertas actuaciones, pero definitivamente, por lo que entiendo, lo que se busca es que sea más ágil y no existan esos problemas de supervisión, conflicto y no se lleve al Poder Judicial, como usted dice, sino que las propiedades estén plenamente delimitadas, los propietarios claramente identificados y que cuando quiera haber una transferencia entre una y otra, pues se haga sin mayor problema y sin mayor burocracia y también registros, pues sea mucho más ágil, mucho más eficiente y eso, repito, se va a lograr según le he logrado entender en tanto y en cuanto existe esa claridad, esa clara delimitación desde los planos catastrales a nivel municipal, lo que va a servir como base para poder inscribir a nivel registral. Sí, estamos de acuerdo y además debemos tratar de que los niños, ¿no? Y también las futuras generaciones tengan una cultura registral, ¿no? O sea, no esperar recién cuando voy a vender un inmueble, recién voy a sanearlo, eso está mal. Yo compro un inmueble y debo saber si está o no debidamente saneado, ¿no? Creo que con eso vamos a avanzar bastante. Correcto, y eso es un gran aporte, no esperar a último momento, sino esa cultura registral, porque así vamos a ir ganando tiempo y de que todo se termine de regularizar a nivel registral y la propiedad pues podamos tener a nuestro nombre y tener la seguridad jurídica que nos menciona. Bueno, le agradezco mucho y si tiene algún comentario final se lo agradecería para terminar el programa. No, muchas gracias, solamente saludar a mis alumnos de la Universidad Nacional de San Marcos, de la UPN y también pues también de la Escuela de Posgrado de San Marcos, ¿no? Muchas gracias. Correcto, doctor. Bueno amigos, llegamos al final del programa. Espero que este tema haya sido de su especial provecho porque dentro de todo lo que significa nuestro derecho y de todas las ramas que venimos conversando, constitucional, penal, este tema registral también es importante, sobre todo por lo que hemos hablado el día de hoy. Quédense con las siguientes palabras como conclusiones: seguridad jurídica, certeza, mayor valor económico y sobre todo eliminar burocracias para poder tener unas transferencias de propiedad entre un y otro propietario de la manera más eficaz y eficiente. Hasta la próxima.